Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, la gloria,
pero es mejor saber que Él puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy. Él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive hoy, ya no hay temor, mi vida quema, se quema ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Oh, qué Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Mas quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré.
perdición, mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perennal salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos comunicándonos una vez más para empezar nuestro programa regular de la noche de oración. Queremos decirles, hermanos, que en este espacio podemos sugerir algunos himnos antes de empezar nuestro propio estudio, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, bienvenidos. Antes de iniciar, pues queremos dar una cordial bienvenida, como lo haríamos desde luego, a nuestra querida Rosario Morán. Dios te bendiga, querida hermana, que el Señor esté contigo, quien a su vez extiende a todos los hermanos una cordial bienvenida. También está Ricardo con nosotros. Ricardo, Dios te bendiga. Bendiciones, oremos por Latinoamérica, los enfermos de España y Londres. En estos días ha habido un gran repunte aquí en nuestro país por esto del COVID. Así que, hermanos, tenemos también conectada a nuestra querida Edna y Patsy. Les pedimos que recuerden en sus oraciones a Tirsa, la hermana de Edna, ¿de acuerdo? Tenemos el primer himno, el himno número 40. Ricardo, lo apuntamos, ¿de acuerdo? Así que mientras los hermanos van presentando algún himno que deseen cantar, yo les voy a pedir que me acompañen en una breve oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por este momento en el cual nos reunimos para adorarte, pero sobre todo para orar, para contar, Señor, aquellas cosas en las cuales tú has sido bueno con nosotros y de pedirte cosas que no están a nuestro alcance, pero por tu misericordia las pedimos. Señor, escucha a nuestros hermanos, escucha a la iglesia y podamos estar felices contigo en este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenas noches nuevamente. Tenemos el 395. Vamos a ver si hay un par de himnos más y cerramos por lo pronto, ¿les parece? Así que queremos saludarles cordialmente, hermanos, decirles que estamos muy felices de tenerles esta noche. Ricardo pide el número 40, nuestra hermana Edna Patsy pide el 395, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con estos dos himnos mientras los hermanos van pasándose, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con estos himnos, vamos a buscarlos. Primeramente el 395.
somos capaces de tenerlo. Aquí lo tenemos, 395. Muy bien, vamos a cantar Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Vamos a continuar con nuestras alabanzas. Tenemos hermanos que van conectándose. Hermana Alba Rocío, saluda a los hermanos, diciéndoles unas buenas tardes a todos. También tenemos al hermano Segundo Chauca, pues quien cita el texto de la Biblia, es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro Señor. Muy buenas tardes. Hermana Dona, gracias a Dios por un día más que nos ha dado y por la oportunidad de reunirnos nuevamente. Estamos muy contentos, hermano Segundo, dice gracias a Dios por su bondad y amor, y para siempre es misericordia. Hermana Nayibi, contenta de estar una tarde más por este medio, muchas gracias a todos, que Dios nos bendiga. Y Donna pues dice, sigamos orando por el tío Máximo que está en la UCI en Filipinas, saludos a todos. Bien, vamos a continuar mientras tanto con el bloque de alabanzas. Tenemos el himno 395. Si alguien tiene algún himno que quisiera sugerir, le invitamos a que lo haga llegar. Perdón, el himno que viene es el número 175. ¿De acuerdo? Himno 175. Aquí tenemos, hermana Gladys, tu himno, ved a Cristo que se acerca. Muy bien, vamos a continuar con las alabanzas. Ved a Cristo que se acerca con gloriosa majestad. Los que aguardan su regreso dicen: este es nuestro Dios. Lo hemos esperado siempre.
los que duermen en el polvo se levantan por doquier. Los poderes del maligno no los pueden retener. Pecadores descuidados, ¿qué destino encontrarán? Y entonces los salvados entrarán en la mansión. Jesucristo los recibe y les da coronación. Bien, buen siervo, fiel serviste, entra al gozo del Señor. Así es, seguimos con el espacio de cantos. Hermanos, nos hemos dejado el himno 40 allí atrasado, así que vamos a buscarlo ahora mismo, la petición que hizo Ricardo. Así que vamos a cantar el himno Shalom, es el nuevo himno adventista Shalom. Himno número 40. Alabemos al Señor entonando las estrofas del himno 40, Shalom. Te dé su bendición, Shalom, Shalom. Te guarde Dios de todo mal, Shalom, Shalom. Misericordia tenga de ti, Shalom, Shalom, y resplandezca su bondad, Shalom, Shalom. Él alce su rostro sobre ti, Shalom, Shalom. Que ponga en ti su paz y amor, Shalom, Shalom. Bien, hermanos, seguimos con nuestro espacio de alabanzas, el espacio de cantos. En estos momentos tenemos algunos saludos y algunas peticiones de oración que nuestros hermanos van haciéndonos llegar. Tenemos a nuestra hermana Alba Rocío, pues primeramente quien saluda y pide oración por su sobrina Elizabeth y su hija Paola. También tenemos a nuestra hermana Luzdari Benachi, quien dice: hermanos, buenas tardes, Dios es grande y maravilloso por su misericordia. Y nos pide que oremos por un primo y sus hijos, por Luis Eduardo. También Rosario pide que oremos por Francisco Javier Morán, Fanny Incapié, Lucene, Tirsa Lozano familia y la familia Collazos. El siguiente himno que vamos a buscar para la alabanza es el 333, aunque en esta vida. Este himno parece que gusta mucho a la hermandad, lo hemos cantado varias veces y lo cantamos con gozo esta tarde. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. 'Más allá del sol.
caminando, pruebas me rodean y en tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Sí, mis queridos hermanos, seguimos alabando a nuestro Señor. Tenemos también el saludo de nuestra hermana Rocío Murillo, quien desde los chats del WhatsApp nos presenta y saluda a los hermanos. Bien, vamos a continuar con el himno 69 de nuestro himnario adventista. Estamos en el programa de la noche de oración. Es el programa que cada miércoles tenemos en la iglesia. Alabemos al Señor con el canto, el himno Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo
gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Así es, hermanos, nuestro Señor es grande y es hermoso. Vamos a tener el espacio de cantos. Tenemos un himno más antes de empezar con el propio espacio de la oración. Tenemos el himno de Patsy, el himno 368. ¿De acuerdo? El himno 368 dice: Padre amado, un himno muy sentido. Vamos a cantar este himno, es el último antes de iniciar nuestro programa. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Buenas noches, hermanos. Para los que se acaban de incorporar, llevamos cantando unos 6 himnos. Entonces vamos a dar paso ahora al inicio de nuestro espacio de la oración. En este momento, pues queremos que nuestros hermanos puedan presentar vuestros pedidos de agradecimiento y de oración del mismo modo. Vamos a leer aquellos que ya se han hecho presentes, ¿de acuerdo? Vamos a ir a los pedidos especialmente, ¿de acuerdo? Ricardo pide que oremos por Latinoamérica, por los enfermos en España y Londres. Sabemos que en estos días
ha habido un gran repunte en el Reino Unido y en nuestro país, en donde vivimos. Ahora mismo es el número con más gente con muertes de Europa, lamentablemente. Así que algo está fallando, tenemos que seguir obedeciendo a las normas, ¿de acuerdo? Luego, pues tenemos también peticiones específicas. Tenemos a Donna, quien pide por su tío Máximo, quien sigue en la UCI en Filipinas, ¿de acuerdo? Las Filipinas. Mi hermana Alba pide por Elizabeth y por su hija Paola. Ricardo por Latinoamérica. Luz Dari dice, pide que oremos por Luis Eduardo, un primo suyo, y por sus hijos. Rosario presenta la oración por Francisco Javier Morán. Fanny Hincapié, Lucene, Tirsa Lozano y la familia Collazos, ¿de acuerdo? También tenemos a Jofre, pues quien saluda a los hermanos por estar reunidos. Y Sofía pide oración por Balbina. Balbina, que está en el hospital con coronavirus. No sabemos si es Balbina Magne, pero vamos a orar por Balbina, ¿de acuerdo? Queremos orar por Balbina. Dice, está muy delicada y perdió a su hermana. Balbina Magne es una hermana que asistió a la Iglesia del Sur hace algunos años. Volvió a Bolivia. Vamos a orar por Balbina, ¿de acuerdo? También vamos a orar a la hermana Lupe. Dice, oración por Jessica y Abigail, para que Dios les bendiga grandemente, por su querido esposo Segundo y los familiares, y por la iglesia, ¿de acuerdo? Tenemos también a Gladys, quien presenta el siguiente agradecimiento por darle un año más de vida a su prima Daniela Rey, de 15 años. Nuestra hermana Marina hizo el pedido de orar por su prima María Camila, quien está también enferma con el coronavirus, ¿de acuerdo? Concepción, la hermana Concepción García pide oración por sus hijos en la República Dominicana, ¿de acuerdo? Así que, hermanos queridos, estamos en el momento de la oración. Tenemos a Jofre, quien pide por salud espiritual y física, y los que están desanimados y están enfermos, ¿de acuerdo? Así que, hermanos Segundo, pide oración por Eduardo Alberto, Enrique Patricio y Paulina en el Ecuador, ¿de acuerdo? Oramos también por los hermanos que están haciendo planes de regresar a Londres. Tenemos a la hermana Isabelita Salustro desde Colombia, Ángel Guamaní desde Perú, Vicente Mendieta desde Ecuador. Vamos a orar para que estos hermanos, ya que se está levantando en aquellos países las cuarentenas, puedan tener a bien regresar a Londres, ¿de acuerdo? Así que también vamos a orar por nuestros hermanos mayores en la iglesia. Incluimos aquí a los hermanos que están en el segmento de personas vulnerables por su salud y por su edad, ¿de acuerdo? Yadira, ayer William pidió que orásemos por Lourdes y por Hernán. Tenemos a Isabel, que está en Colombia, a la hermana Concepción, tenemos a Polonia, tenemos a nuestra hermana, estoy dejándome, la hermana María, que está en Madrid. María, una persona muy querida por nosotros. Tenemos luego a la hermana Elisinda, así que vamos a orar por estos hermanos mayores. Son las 7:26, estamos en el programa de la noche de oración. Hermanos queridos, si tienes algún motivo allí como el Rigo, levanta la mano, es un motivo especial. Este es un programa un tanto más así en formato de iglesia. Así que, hermanos, si tienes un agradecimiento más, preséntalo. Ya llegarán en este domingo, el gobierno va a presentar el plan para levantar la cuarentena, nos explicarán cuáles serán los pasos, así que pronto estaremos reunidos, probablemente no de la misma forma, pero podemos estar reunidos en la casa del Señor. Hermano Segundo tiene un pedido personal, ahí lo estamos viendo, y así que, hermanos, les pedimos que se animen a presentar algún pedido de oración o agradecimiento. Hermana Nayibi, también del mismo modo, desde Barcelona, con pedidos especiales, pedidos personales. Son las 7:27 en Londres y vamos a dar un par de pedidos más, va a dar pie a un par de pedidos más
para antes de iniciar. A Iván, tenemos a Iván Menéndez con un pedido personal. Dios te bendiga, Iván. Vamos a esperar un pedido más. Tenemos una lista muy larga de pedidos. Tenemos nuestro hermano Álvaro, dice oración por las personas que están recibiendo estudios por internet, ¿de acuerdo? Y queremos decir a los hermanos que quienes quieran recibir el certificado del curso de la fe de Jesús, solamente tienen que escanear ese código que está allí, pero lo pondremos en el momento para que puedan tomar en cuenta que queremos que los hermanos se sientan contentos con los programas que hemos presentado como iglesia. Ricardo dice, queremos por Carlos Cárdenas Ruperti, que está aún con coronavirus en Manta, en Ecuador. Hermana Magdalena dice, oración por mi hermanita y los niños especiales allá en Bolivia. De acuerdo, hermana Magdalena. Muy bien, tenemos ese pedido muy especial. Esperamos uno, ¿les parece, hermanos? Un pedido más antes de iniciar el bloque de la oración. Si alguien tiene a bien, hermanos, un pedido más, finalmente pues, no hace daño orar, al contrario, es una bendición. Así que esperamos un pedido más, solo un pedido, y podemos empezar el momento del espacio de la oración. Vamos a hacer una oración general por todos los pedidos, ¿de acuerdo? Sabemos que debemos acabar a las 8 para iniciar el programa de la fe de Jesús. Así que, hermanos, no habiendo, pues tenemos allí una lista hermosa de pedidos. Vamos ahora, yo les invito a orar, hermanos. Generalmente los días miércoles cuando nos encontramos, estamos juntos los que vamos, pero ahora la audiencia es mucho mayor. Antes de iniciar tenemos a Tania, quien está pidiendo, pues hermanos, dice por Lourdes, orar por mi amiga Lourdes, por sus peticiones y que Dios le bendiga. El hermano José está dejando una nota, vamos a esperar al hermano José antes de iniciar este momento de la oración. Hemos cantado 6 himnos, hemos disfrutado de las alabanzas y ahora vamos a empezar con el espacio de cantos. Por Miguel Ángel, su primo, hermano José, por Miguel Ángel, el primo, vamos a orar. Así que yo les invito, hermanos, que puedan unirse conmigo en este momento de oración. Donde estés, date un tiempito y te invito a que ores conmigo. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tus dones, por tu protección y tu cuidado. Te agradecemos primeramente por esas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que recibimos de ti. Hoy muchos de nosotros hemos tenido un día aparentemente normal, hemos hecho las actividades debidas, hemos atendido encargos. Sin embargo, tenemos hermanos los cuales tienen pedidos muy especiales, pedidos de amor por personas a quienes ellos aman, por personas a quienes ellos confían su salvación, a tu misericordia. Primeramente queremos orar por Tirsa Lozano, Señor. Sabes que está con una condición de salud muy delicada, que tu Espíritu Santo pueda asistirla. Oramos desde Londres con cariño, Señor, con el aprecio de la hermana, para que pueda tu Espíritu Santo tocar el corazón de ella y pueda, Señor, su corazón ser generoso ante ti. Tenemos también hermanos que piden, por ejemplo, hermano segundo, por Eduardo, por Eduardo Alberto, Enrique, Patricio y Paulina en Ecuador. Estos pedidos especiales, como los de Iván, Nayiví, segundo, que van dentro del corazón, escúchalo, Señor. Oramos, Señor, también por Carlos Cárdenas Ruperti, quien está en Ecuador y tiene el coronavirus. Por Balbina, Señor, oramos para que puedas tú atenderla, puedas tú asistirla. Oración también, Señor, la que presenta Magdalena, por su hermana en Bolivia. Oramos por nuestros países de los cuales venimos, por nuestros padres, hermanos y amigos que están allí, algunos quizás en situación muy vulnerable, oh Padre. Oramos para que tú también tengas a bien estar con ellos y protegerlos. También oramos, Señor, por los familiares de nuestros hermanos. En este caso, la hermana Lupe pide oración por Jessica y por Abigail, sus hijas, para que el Señor acompañe a su esposo y a sus familiares y también a los hermanos de la iglesia. También, Señor, oramos para que tú puedas escuchar los pedidos que hace Rosario por Francisco, por Fanny, por Tirsa y la familia Collazos. Van a Luzdar y pide oración por su primo, por Luis Eduardo, oh Padre, para que tú puedas escuchar ese pedido de familia. Nuestra hermana Donna pide por su tío Máximo allí en las Filipinas, Señor, para que tengas tú a bien estar con él.
Del mismo modo, Alba pide oración por su sobrina Elizabeth y por Paola. Querido Padre, nosotros pedimos muchas cosas porque tú eres un Dios generoso, eres un Dios de gracia, y solamente de ti podemos recibir misericordia, Señor. Oramos también, Señor, pues por las personas que están enfermas en este país, aquellos que en España, la segunda tierra que tenemos algunos, y también pues por nuestros parientes allá en nuestros países que pueden estar pasando dificultades. También oramos de manera especial por las personas las cuales van a estudiar con nosotros el curso de la fe de Jesús. Más adelante, en una hora, media hora más o menos, Señor. Oramos, Señor, también pues por Ángel, por el primo de nuestro hermano José, Miguel Ángel, quien está con esta enfermedad pues muy difícil. Tania pide oración por Lourdes, Señor. Y otros agradecemos como Gladys porque nos has dado un año más de vida. Tenemos en la casa familiares quienes han recibido de ti el don de la vida, de la salud, oh Padre. Nuestra hermana Concepción finalmente pide que oremos por sus hijos en República Dominicana y los que están también en Estados Unidos y los que están en España. En fin, Señor, también oramos por Lenín Jiménez, oramos por los familiares de Soledad, oramos por cada hermano que se reúne y presenta pedidos de agradecimiento y pedidos generosos por sus seres queridos. Nos levantamos de esta oración confiando que tú vas a responder, que tú vas a ser generoso con nosotros. Oh Padre, te pedimos que te quedes con nosotros en este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente segmento de este culto de miércoles. Estamos estudiando temas en cuanto a la salvación por la fe y la voluntad. Bienvenidos, hermanos, muy buenas noches. Estoy muy contento de saludarles y verles un día más. Tenemos algunos pedidos antes que no hemos podido mencionar. Evelyn Monar cumpleaños, nos dice Jofre, los que están en nuestros países, por los familiares. Y Ricardo pide que oremos por Carlos Cárdenas Ruperti, ¿de acuerdo? Si lo hemos repetido, lo repetimos una vez más. Hermanos queridos, estamos concluyendo hoy un curso, un seminario, una serie de temas en las cuales la voluntad está implicada en la salvación, ¿de acuerdo? Hoy el capítulo final es una historia muy bonita, la cual vosotros la encontráis en la palabra de Dios. Aquí tengo mis notas. En este estudio, la historia tiene como título Una cosa te es necesaria. ¿Qué es lo que nos hace falta? Muchos de nosotros somos muy buenos siguiendo los planteamientos, las normas. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que a pesar de que buscamos al Señor, cuando llega la noche y estamos solos, el corazón está vacío y algo falta, algo es necesario. Algunos somos como Marta, estamos dedicados y preparamos la iglesia y atendemos las cosas. Otros quizás vengamos como la vida de María, la hermana. María, una muchacha crecida en la iglesia, educada en los pies del Evangelio. En algún momento María fue víctima del mal testimonio de algunos y se marchó de la iglesia. Pero el personaje es Jesucristo, quien nunca cesa de estar, quien siempre estuvo presente. Así que permítanme presentarles la novela con más giros emocionales que tiene la palabra de Dios. Es la historia de María, la de Betania, María la Magdalena, María la que fue al sepulcro a buscar a Jesús. Esta es la historia de María, ¿de acuerdo? La encontramos esta historia en Lucas 10, 38 al 42. Voy a coger mi Biblia, está aquí, la tengo aquí a mi lado, para leer esta cita. El título es Una cosa es necesaria. Vamos al Evangelio, si me acompañan, según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿De acuerdo? Bien. Debemos acabar este programa más o menos a las 7:50. Queremos hacer la oración final, poner un himno final, el 3-2-4, y empezar con el siguiente programa. El texto de la Biblia dice en Lucas 10, 38 al 42, dice: mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea, y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped.
Y ésta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio, y parándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile pues tú que me ayude. Pero el Señor respondió y le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será jamás quitada. Solo una cosa es necesaria. Si tú escoges esa única cosa necesaria, jamás te será quitada. Yo te invito a que me acompañes en esta historia. Miren, la historia empieza hablando de Marta. En este capítulo, en este estudio que hemos llevado de la salvación por la fe y la voluntad, Marta y María representan a los dos tipos de cristianos que están en las iglesias. Marta es la persona aparentemente espiritual, le interesa más la religión, está preocupada en que todo salga bien, y no es malo querer que la iglesia esté todo bien. Esto no es malo, es bueno, pero el Señor dice: una cosa te es necesario, solo una cosa. Entonces la historia esta empieza cuando unimos los evangelios, los 4 evangelios, tomamos las historias del deseo a todas las gentes y encontramos a 4 personajes. Encontramos a María, a Marta, a Lázaro y a Simón. 4 personajes, todos ellos unidos en Betania. Hace muchos años el pastor Guillermo Fagal preparó esta historia y la presentó. Fue una historia que golpeó el corazón de muchas personas, porque pensábamos que eran historias sueltas, pero pertenecían a la misma persona, María. María era una persona muy sociable, probablemente una chica guapa en la iglesia, una chica de sonrisa fácil, una chica dispuesta a ayudar a todo el mundo, una chica que cuando se hacía un cumpleaños todos la invitaban, una chica que encajaba a todos bien, una chica que daba gusto hablar con ella, una chica abierta, una chica llena de vida, en fin, una chica cristiana, ¿de acuerdo? En cambio, Marta era un poquito menos artística, era un poquito más apagada, le gustaba estar detrás de las persianas, de las cortinas. A Marta no le gustaba mucho andar de cara al público, ¿de acuerdo? Sin embargo, pasó algo. Esta Marta era una buena chica, pero era muy religiosa, es decir, le gustaba ir a la iglesia, le gustaba estar presente en las actividades, le gustaba meter la mano organizando las actividades. Todo el mundo quería a Marta porque Marta te organizaba los programas de una forma espectacular. En cambio, María tenía otra personalidad. Si un día no le apetecía ir a la iglesia, se quedaba en casa. Era así María, ¿de acuerdo? Eran dos personas diferentes. Lo que pasa es de que aunque Marta era religiosa, no era espiritual. El texto lo va a demostrar más adelante, que Marta tenía problemas, no había conocido a Jesús. Le gustaba ser como los discípulos, pero le faltaba una sola cosa. Una cosa te es necesaria, ¿de acuerdo? La historia iba bien hasta que Simón entra en la historia. Simón era el fariseo del pueblo, era el dirigente principal de la iglesia. Y este Simón empezó a mirar a María con ojos extraños, ya no solamente en los picnics, no solamente en los paseos, sino los ojos de Simón empezaron a ser lascivos, hasta que Simón indujo a María a caer en el pecado. Una vez que María se sintió avergonzada, humillada por su pecado, Simón lo que hizo fue alejarse de ella. En lugar de rescatarla, en lugar de proveer para ella un lugar de restauración, Simón fue el más ferviente acusador. De modo de que de pronto todos los de la iglesia sabían que María era una chica fácil, una chica, una casquivana, una chica que recibía a cualquiera. Entonces, se hizo tanta presión que María decidió marcharse. Tenemos casos tristes en algunas congregaciones, en las cuales algunos dirigentes han llevado a las personas una presión psicológica tan grande que estas personas finalmente han guardado secretos horrendos por años, ¿de acuerdo? Pero bueno, la historia es esta. Menos mal que la Biblia presenta historias de todo calibre, porque la realidad muchas veces supera la ficción.
La historia es esta de que un día Satanás usó la trampa. La trampa de Satanás fue hacer sentir a María peor y peor y peor. De modo que María pensaba que Dios le estaba castigando por sus pecados. Esto que me está pasando está bien. Dios está enfadado conmigo. Saben que es el engaño satánico creer que Dios nos castiga. Sin embargo, de pronto María pensó que no solamente era ser castigada, sino que debía sufrir, que debía martirizarse ella misma. Y el diablo se aprovecha de la culpa, se aprovecha del conocimiento de la ley y hace que la ley, en lugar de que nos lleve al Señor, nos aleje del Señor. El diablo dice, la ley te condena, es mejor que te vayas, no seas hipócrita, vete de la iglesia. Mientras esto ocurría, la fama de María alrededor de la iglesia cambió. Las madres le decían a los muchachos, muchachos, por favor alejaos de María, porque María es una muchacha fácil. Y las madres cuando veían a María susurraban y murmuraban, y un día María dejó de vivir allí, decidió marcharse de Betania. Se fue un poquito lejos, viajó a la siguiente aldea, Magdala, y entonces la conocieron como María Magdalena. Allí Magdalena empezó a buscar trabajo, buscó un trabajo, y había paro en la ciudad. No eran unas regiones prósperas aquellas, eran regiones con poco empleo. Y la pobre María no encontró trabajo. Finalmente no hacía falta en la lavandería, en las plazas no necesitaban gente para que ayude, los restaurantes estaban llenos. Finalmente María empezó a pasar hambre. De pronto María dijo, pues ya que soy una mujer que falta al séptimo mandamiento, ¿por qué no vendo mi cuerpo? Y se hizo prostituta. La historia concluye hasta este momento en que Jesús sacó de María hasta 7 demonios, ¿de acuerdo? La historia va allí. Un día de pronto esta María pues trabajó arduamente, buscó, juntó su dinero, un año de trabajo, y como no había bancos, no había lugares de inversión, decidió comprar un perfume carísimo, un perfume de nardo puro. Cuando tenga hambre puedo tomar el frasco y lo puedo vender. Era la única forma de guardar dinero. Así que ella compró una caja de alabastro en perfume de nardo puro y lo guardó. Al pasar los días ella ganaba más dinero, comía bien, tenía amigos, pero no tenía paz mental. Ganaba en el mundo, pero se sentía sola. Cada noche cuando volvía a casa, su corazón suspiraba porque algo le faltaba. Una cosa te es necesaria. María no era feliz, María no conocía la paz. Tampoco tenía intención en ir a la iglesia, porque los de la iglesia la habían echado. Un dirigente religioso la condenaba. Aquellos que eran dirigentes echaban a los pecadores. Decían a Jesús, ¿cómo te puedes juntar con los pecadores y las prostitutas? Así que por eso María vivía en un mundo paralelo. No quería estar en la iglesia. De pronto escuchó que venía un predicador, alguien nuevo, alguien que no había pasado antes por allí, un tal Jesús de Nazaret, que decía así, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. También decía, al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo era posible que un maestro de la ley, un rabino, actuara completamente diferente a todos los demás? ¿Es posible que alguien me reciba tal cual soy? ¿Es posible que alguien me reciba con mi vida de pecado, con mis fracasos, con mis errores? ¿Es posible? Y es posible. Solamente Jesús. Así que Jesús fue en el camino y ella fue a escuchar a Jesús. Su corazón, al escuchar a Jesús, sintió un llamado. Ella sintió el toque del Señor, escuchó la voz del Señor y decidió querer algo bueno, decidió ser algo bueno en la vida. Y se acercó al Señor, le contó sus cargas y escuchó que el Señor quebrantaba los corazones, libraba a los cautivos. Y Jesús oró por ella. Y en ese momento su corazón fue convertido, su carga desapareció. No tenía más culpa, ¿de acuerdo? Así que la conversión, según la Biblia, crea en la persona una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Aunque en ese momento María fue convertida, faltaba mucho para que llegara a casa. Y eso le pasa a muchos cristianos. Muchos son convertidos, pero aún tienen un camino largo que recorrer. Puedes estar convertido, pero tienes aún que arreglar tu hogar. Puedes estar convertido, pero aún tienes que buscar moralmente estar en armonía con el Señor. Para nada está negada la moralidad con la conversión. Tienes
que ir al Señor. Tienes que ponerte a cuentas a Él. Y esto es lo que le pasó a María. María vio el carácter de Dios, vio el amor de Dios en su corazón. Ya no huía de un Dios inclemente, sino buscaba a un Dios amoroso. Sin embargo, aun cuando María fue convertida, María estaba caminando hacia el hogar y cayó y fracasó y resbaló. A tal punto de que la acercaron a Jesús. Unos fariseos la entramparon a Jesús y le dijeron: Maestro, hemos hallado a esta mujer en el mismo acto del pecado. La ley dice que tenemos que apedrearlo. Y María, temerosa y temblorosa, no podía ni siquiera mirar el rostro de Jesús. Y en ese momento Jesús miró sus ojos tiernos sobre María, miró su corazón. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco lo hago, pero no vuelvas a pecar. Y fue allí que María recibió la conversión. Allí ella recibió el toque. Allí entendió el amor del Señor. Y esta vez se volvió nuevamente a Betania. No le importó los comentarios. Al llegar a Betania, al llegar a su hogar, el barrio entero dijo: ha vuelto María, tened cuidado, es ahora la Magdalena, es prostituta. Los fariseos, todo el mundo estaban dispuestos a condenar, pero María estaba en paz con Dios. A ti te debe importar más lo que Dios piense de ti que lo que los demás piensen de ti. Y María había aprendido lo que es necesario. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Eso es lo más importante. De pronto, María, cuando llegó a Betania, escuchó en las calles unos gritos tenebrosos: inmundo, inmundo. Y cuando María levantó la vista, aquel personaje inmundo era Simón el fariseo. Era aquel mismo hombre que había hecho que ella caiga en el pecado. Por su cuerpo corrió un golpe como de electricidad. Algo pasó dentro, pero en silencio fue a su casa. A los pocos días después se enteró de que Jesús había sanado a Simón. Que Jesús había sanado, a pesar de que Simón no había sido convertido, Jesús lo había sanado, porque Dios es generoso. Dios, el nombre de Jesús es poderoso. Y Jesús sanó a Simón. Cuando esta familia se encontró, estuvieron juntos, se dieron cuenta de que solo una cosa era necesaria. María estaba dispuesta a escuchar a Jesús. Cuando Jesús venía, se sentaba a sus pies. Pero Marta no había entendido todavía, porque Marta no había pasado la experiencia de María. Por eso cuando Jesús llegaba a la casa, en lugar de ponerse a los pies de Jesús, Marta prefería hacer muchas cosas y menos escuchar a Jesús. De pronto, este Simón decidió devolverle el favor a Jesús. Este era el concepto que él tenía de Jesús. Tú me haces un favor, yo te devuelvo otro favor. Y así que este Simón organizó una cena, un almuerzo, una reunión. Y adivinen a quién no invitó. No invitó a María, desde luego. La historia dice que en ese momento, sobre todo la gente, es página 482, dice que se convirtió en uno de los más constantes discípulos de Jesús. María estaba detrás de Jesús. Cuando Simón hizo aquella fiesta, María se había enterado ya de que Jesús iba a morir. Jesús empezó a hablar ya de su muerte. Y en lugar de que llevarle los perfumes a Jesús en la tumba, prefirió llevárselos allí mismo. Y por eso María se acercó, rompió aquel frasco. Era un año entero de trabajo. Pero cuando alguien ama al Señor, no importa el valor. Y María partió el frasco de alabastro delante de los pies de Jesús. Y eso es como gritar en el silencio. De pronto todo el salón se llenó de olor. Los mezquinos como Judas dijeron: ¡qué desperdicio! Se habría mejor esto vendido para ayudar a los pobres. Simón mismo se sintió avergonzado, porque aquella fiesta que él había hecho no costaba ni siquiera la mitad de ese frasco de alabastro. Pero María había aprendido una cosa: Jesús era el centro de su corazón. Jesús había llegado a ser su mejor amigo. Habían pasado historias como las de que Jesús sanó a Lázaro, a su hermano, lo resucitó de la muerte. En esas historias Marta dudó del poder de Dios y María misma dudó del poder de Dios. Pero ahora ya María era una muchacha que estaba convencida de Jesús. Una cosa te es necesaria. María había aprendido
que estar sentada a los pies de Jesús es la mejor solución. ¿Sabéis, hermanos queridos? El misterio de curación dice así: no hay nada, al parecer, tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. María aprendió por los golpes de la vida, por el amor de Jesús, que una cosa es necesaria: sentarse a los pies de Jesús. Por eso yo les invito, hermanos, esta noche, que tú te sientes a los pies de Jesús. Una cosa te es necesaria. No corras en el mundo como corre Marta. Marta corre mucho por el mundo. Más bien busca al Señor. Yo les invito esta noche, mis queridos hermanos, antes de terminar el programa, a hacer una oración. ¿Les parece? En esta oración vamos a pedir que el Señor pueda aquella cosa necesaria que tú solamente conoces, Él pueda responderte. Yo te invito a que tú me acompañes esta noche en esta oración. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Nunca nos has dejado huérfanos. Has estado siempre con nosotros. Y aquella cosa que nos es necesaria, la que es tomar tiempo contigo, buscarte, Señor, puedas tú tener a bien escuchar nuestras oraciones. Puedas tú, Señor, en nuestros corazones brillar, para que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el camino que quieres llevarnos. La vida espiritual es un camino. Así que, Señor, te invitamos a que puedas en nuestros corazones brillar, y aquella cosa que nos es necesaria, puedas tú responderla en nuestros corazones. Mis hermanos, mis amigos, todos necesitamos de ti, Señor, y por eso nos levantamos de esta oración confiando de que tú harás que aquella cosa necesaria en nuestros corazones brille. Señor, te invitamos que te quedes en nuestros programas esta noche. Vamos a terminar, Señor, confiando en Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos queridos, vamos a cantar el himno 324 como himno final. Desconectaremos un par de minutos y empezaremos con el programa de la fe de Jesús. Que el Señor les bendiga. Bella tierra de amor.
hermanos, queremos terminar aquí nuestro espacio. Son las 7:58, sin dejar de mencionar a Vicky. Bienvenida Vicky, hermana Rosario. Vamos a orar por Elicinda, Yadira, Lourdes, María Abarca, pastores ancianos, líderes de iglesia. Y también Tania nos pide que su amiga Lourdes se ha conectado repetidas veces y estamos contentos con Lourdes, pero no ha podido escribir. Pide oración por su hijo Santi para que ella pueda volver a España y para que ella pueda conseguir un empleo también. Hermanos, vamos a parar aquí y volvemos en pocos minutos, con el programa La Fe de Jesús. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga.